Gracias por confirmarnos que efectivamente si fortalecemos nuestros ecosistemas desde los diferentes orígenes que estamos, va a ser mucho más fácil para las administraciones públicas acceder a la innovación tecnológica del mercado de forma más sencilla. Ahora vamos a pasar a un panel muy importante, a un panel que nos llena de orgullo desde GovTech Latam, ya que como escuchábamos ahorita, tenemos diferentes brillantes, pero el sector público es aquel que busca innovar, que busca traer esta innovación tecnológica, y por eso vamos a darle el paso a nuestra líder de diseño y experiencia, que se encuentra en Chile en este momento, y nos va a contar acerca de la experiencia de 3 ciudades que se atrevieron a pilotar, a innovar, se atrevieron a no perder de vista la posibilidad de colaborar con startups de base tecnológica para solucionar estos problemas complejos. Bienvenida, Jimena. ¿Cómo va todo en Chile? Hola, oigan, intencionalmente me vine de verde, la fábrica Verde Renca. ¿Cómo están a todos? Gracias, Vale, por ese paso desde nuestro máster en Colombia. Gracias a quienes todavía siguen conectados en este espacio. Y bueno, como les contaba, hoy estamos desde Chile, desde la fábrica, junto a Javier, para contarles básicamente todo lo que tienen que saber sobre estos pilotos GovTech. Entonces, lo primero que quiero como hacer antes de iniciar esta conversación es un poco hablar sobre estos saltos de fe que dieron estas administraciones y sobre todo que empezaron a abrazar como una mentalidad experimental al intentar pagar un piloto y no quedarse solamente como en estos espacios de hacer demostraciones con startups en donde claramente podemos entender cómo se desempeña una tecnología, pero sin embargo, si no probamos esa tecnología en un espacio real, nunca vamos a saber si realmente nos funciona para nuestros problemas, para resolver nuestros problemas. Entonces, estas municipalidades decidieron comprar estos pilotos también un poco para entender cómo se desempeñaba esa tecnología y también para poder informar demandas futuras, un poco entender cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las cosas que no funcionan al pilotar y al usar una tecnología en un problema público, y luego entender también las cosas que desde las administraciones públicas tenemos que reforzar, organizar, mejorar para justamente abrir una licitación, por ejemplo, en el futuro. Quisiera también decirles que un piloto, o bueno, desde el GovTech Latam hablamos un montón de un piloto solo falla si no aprendemos nada, ¿verdad? Y justamente este es un espacio en el que quiero invitar a estos 3 maravillosos invitados a que nos cuenten cuáles fueron como esos aprendizajes que recibieron o que encontraron al trabajar o al intentar hacer estos 3 pilotos, o bueno, estos 6 pilotos GovTech en 3 ciudades. Tenemos Santo Domingo, en República Dominicana, Renca en Chile y Guayaquil en Ecuador. Entonces, sin más, le quiero dar la bienvenida a Sina. Sina es asesora externa de la Alcaldía de Distrito Nacional de Santo Domingo. Básicamente, el piloto de Santo Domingo buscaba, en primer lugar, actualizar la información sobre los mercaderes de un mercado que queda en Santo Domingo, que se llama el Mercado Modelo, y justamente con esta información ayudar a que la gestión de los pagos, de los arriendos de ese espacio mejorara y fuera mucho más actualizada y mucho más al día, ¿no, Sina? Entonces, Sina, bienvenida, y quisiera preguntarte, a partir de la experiencia en este piloto, ¿cuáles crees que son las prácticas al interior de la administración que ustedes adquirieron al trabajar con una startup como Cívica Digital? Buen día, Jimena, gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, lo primero es que el proceso de pilotaje fue facilitado porque el Mercado Modelo es un proyecto prioritario en el marco del Programa Integral de Desarrollo Turístico Urbano que la alcaldía coejecuta junto a 2 ministerios, Turismo y Cultura, con apoyo del BID. Y fue un pilotaje de 4 meses. Resultó totalmente innovador con el acompañamiento de esta startup mexicana. Entonces, tecnológicamente, Cívica dispuso el uso y adaptación de una plataforma llamada Urban y el acompañamiento al personal de la alcaldía y el soporte técnico para los servicios digitales. Esto metodológicamente supuso un trabajo participativo de colaboradores de 4 áreas funcionales de la alcaldía: mercados, jurídica, tesorería y TICS. Y junto al equipo de Cívica se hacían reuniones y sesiones de trabajo semanales, varias, 35 sesiones en total, que eran de una manera virtual. Este trabajo colaborativo del personal de la alcaldía ayudó mucho porque es un trabajo transversal en equipo. Ayudó a la comprensión global del problema y también a poder identificar las alternativas de soluciones. También generó confianza entre ellos en un proceso totalmente innovador.
Cívica habilitó cuentas para cada uno de estos colaboradores de la alcaldía y juntos definieron los roles y las herramientas de comunicación que se iban a utilizar durante el pilotaje, el flujo de información de los procesos para poder configurar los campos. Y así generó un módulo de prueba para las sesiones de prácticas y para hacer ajustes. Los colaboradores fueron sensibilizados y capacitados porque ellos a su vez tenían que trabajar posteriormente con los mercaderes y comerciantes. Y esta creación de capacidades fue otro segundo aprendizaje de todo este proceso. El nuevo registro inició el mes de agosto. 2 colaboradores se apersonaban, digamos que varias veces a la semana al mercado para trabajar con los mercaderes. Y aquí sorprendió mucho la aceptación que tuvieron estos comerciantes para este proceso. Cívica monitoreaba en tiempo real todo lo que se estaba haciendo en la plataforma y muchos de los ajustes que hubo que hacer en la plataforma surgieron de esta interacción entre los colaboradores de la alcaldía y los comerciantes, para los cuales resultó mucho más sencillo trabajar desde sus teléfonos inteligentes y recibir mensajería vía WhatsApp. Aquí fue notoria la agilidad de la startup para hacer cambios a su plataforma a partir de la retroalimentación que se recibía de los comerciantes. Y aquí vino un tercer aprendizaje y fue la disponibilidad y la confianza de los comerciantes para asumir y enfrentar y usar esta tecnología, pero además como les daba transparencia y les daba seguridad en este proceso comparado con lo que se hace regularmente. Cívica configuró la activación de mensajes vía mensajería telefónica a teléfonos de República Dominicana, cosa que no tenía, para poder intercambiar la información. Y generó documentos automáticos a partir de la que se llenaban los registros y los campos. Para la dirección jurídica de la alcaldía constituyó una mejora automatizar el proceso de hacer los contratos, cosa que nunca se había hecho. Para el área de mercados empezó a tener una base de datos confiable de los comerciantes registrados. E increíblemente, para el área de tecnología de la información, le ayudó a empujar al proveedor externo del sistema de gestión administrativa y financiera que se tiene para poder hacer cambios y ajustes. El equipo de Cívica identificó en el proceso la posibilidad de mejora que había, pues hay 3 procesos manuales entre 3 sistemas distintos. Y ellos lo que hicieron fue hacer una automatización de registros desde la plataforma de ellos al registro financiero contable. Esto para nosotros ha sido, pues ese potencial solo ha sido como una inmensa mejora. Y además facilitó este pilotaje, aunque ya Cívica identificó y configuró un servicio de pago automático, pero fuera del pilotaje ya se ha logrado el empalme entre ambas plataformas. La experiencia ha sido muy positiva, está calificada como exitosa por todos los participantes, pero sobre todo es importante la confianza que se generó en el equipo interno de la alcaldía, pero también entre el equipo de la alcaldía y los comerciantes. Tiene todo el potencial de escalarse a otros mercados. Sina, mil gracias por esos aprendizajes. Justamente resaltó la agilidad, justo como pudieron responder tanto Cívica Digital como ustedes a estos cambios que se vinieron presentando a lo largo del piloto, ayudar a organizar este proceso justamente para que pudiera como tener una lógica centrada en el usuario, ¿cierto? Centrada en este comerciante. Y es que justamente un piloto nos ayuda no solo a entender mejor cómo esta tecnología, ¿no? Como una CRM o como una plataforma me puede ayudar a hacer que los comerciantes paguen, sino también ese contacto con esa startup nos ayuda un montón a generar capacidades, a transferir habilidades, dinámicas innovadoras que justamente estas entidades o estas organizaciones como las startups, scale-ups y pymes digitales traen. Sina, mil gracias por esos aprendizajes. Bueno, ahora mismo voy a seguir con Ecuador y hablar de los pilotos de Guayaquil con David Ponce. David Ponce es gerente de ecosistema de innovación e inteligencia de oportunidades en Épico. Épico es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad en Guayaquil. La ciudad de Guayaquil buscaba un poco a través de un mandato ser una ciudad que tuviera como parqueos inteligentes, ¿verdad? Pero esto no solamente para automatizar un proceso como es el parqueo, sino también para generar datos sobre la movilidad de la ciudad, ¿cierto? Entonces, David, yo quisiera que me contaras un poco cómo entiendo que el piloto todavía no se ha contratado, sin embargo,
justamente este espacio de aprendizaje que son los pilotos, queremos un poco entender cuáles han sido como esas barreras o desafíos que ha enfrentado tu equipo justamente en el proceso de comprar un piloto en Guayaquil. Y bienvenido, David. Muchas gracias, Jimena. Qué bueno verlos a todos reunidos, estas tres ciudades que han estado trabajando durante más de un año en este proceso, como tú lo dices, ¿no? La innovación a veces toma más tiempo de lo que uno espera. Y estos prototipos, también el aprendizaje que nos deja, nos ayuda muchísimo. En la ciudad de Guayaquil tuvimos un mandato donde exigía o proponía a Épico para generar una plataforma de parqueo. Como tú lo decías, no solamente por tener parqueos inteligentes, sino también para captar información, digitalizar pagos. Y arrancamos justo a tiempo con el programa de GovTech Latam. Los problemas principales que tuvimos creo que son los que muchos de las personas que estamos en innovación pública tenemos. La cultura adversa al riesgo, ¿no? De las empresas públicas. No estamos acostumbrados a prototipar porque puede ser que falle, puede ser que no funcione, y estos prototipos, el aprendizaje no está en la normativa pública. Entonces, creo que los dos principales problemas que nosotros tuvimos fue, primero, cambiar la cultura de nuestro equipo, que realmente con las plataformas, las capacitaciones, los talleres que tuvimos de parte de GovTech Latam ayudó muchísimo. Y la segunda, no había una normativa clara para contratación de prototipos, lo que nos exige innovar también la forma de contratación y hackear el sistema. Pero creo que el resultado, más allá de que estamos seguros que vamos a poder contratar este prototipo en la ciudad de Guayaquil y validar lo que creemos que va a ser un parqueo inteligente en la ciudad, nos ha dejado capacidades instaladas no solamente en una, sino en dos administraciones. Hay que contar que justo en el proceso que estábamos llevando con GovTech Latam, tuvimos un cambio administrativo, pero gracias a la información que teníamos del proceso, de cómo habíamos levantado las necesidades, de la metodología que ustedes nos habían enseñado y la plataforma de formación en temas relativos a la innovación y de GovTech, nos permitió rápidamente a los nuevos que llegaron a la administración pública que entiendan el porqué. Ya de ahí, pues obviamente los tiempos se modifican en temas de contratación pública, pero dejó una capacidad instalada no solamente en Épico, sino que nos permitió cambiar una normativa pública en una ordenanza de creación de la ciudad de Guayaquil, donde nos permite a Épico, con esta metodología y este conocimiento, también ayudar a la innovación dentro del municipio. Eso fue algo que no lo vimos venir cuando comenzamos con ustedes, pero realmente es un triunfo para la innovación pública de la ciudad de Guayaquil y para Épico. Y lo segundo, la apertura a la forma de crear nuevos servicios. Pensar que un funcionario público puede ser un experto en una tecnología o en servicio ciudadano sin tener ese apoyo de una startup es difícil hoy en día. Pensar que podamos hacer contrataciones grandes sin pasar por una validación ciudadana, creo que para Guayaquil no es factible. Tenemos que pasar con el prototipado y la energía, el conocimiento que nos han dado las GovTech que han participado en el proceso, pues nos ayudaron muchísimo a que el funcionario público entienda justamente para qué estamos ayudando a un ecosistema de innovación y emprendimiento. Creo que eso es lo que aprendimos, estamos todavía aprendiendo, pero ya en el proceso de estar en esta etapa de contratación de prototipado, hemos podido transferir ese conocimiento, ese entusiasmo para la innovación hacia dentro del municipio. En Épico somos 30 personas, en el municipio son 4.000. Entonces, el trabajo que tenemos para que esto se vuelva una política de la ciudad, creo que está en un inicio, y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. David, gracias a ti. Y definitivamente pilotar no solamente tiene que ver con montar unos términos de referencia con unas especificaciones técnicas y salir como a buscar esos proveedores, sino también con todas estas condiciones que justamente tienen que estar dispuestas para que este espacio de experimentación suceda, ¿no? Esta cultura adversa al riesgo, empezar a como romperla o un poco como entrar a generar un poco capacidades de innovación o esta mentalidad de apertura, de experimentación y justamente también, como bien lo decías, hacer que los funcionarios cada vez más piensen que una solución no se hace desde el escritorio, se hace en las calles, se hace con los ciudadanos, se hace entendiendo sus necesidades y convirtiendo esas necesidades en aspectos de valor que justamente hay que probar en esos pilotos. Entonces, David, mil gracias por esos grandes aprendizajes que sé que los vivieron casi con sangre y hueso. Y nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Ahora mismo
quiero contarles justo que estamos cerrando con estos anfitriones que me están recibiendo hoy acá en Chile y vamos a hablar del piloto de Renca. Aquí estoy con Javier Morales, director ejecutivo de la fábrica, la unidad de innovación de la Municipalidad de Renca, y justamente nos va a hablar en representación de todo este equipo maravilloso que ha trabajado en estos dos pilotos. Un poco para darles contexto, el piloto de Renca se trataba de formalizar un proceso de patentes. Quiere decir esto, la formalización en que una empresa pues tiene, ¿no? Y lo que hicieron fue un poco entender cómo podemos evitar la sensación de peloteo o la sensación de incertidumbre por parte del ciudadano, por parte del vecino, pero también entender cómo al interior de la organización necesitamos tener claridad sobre cómo va el proceso y no que las unidades de gobierno, digamos, vayan cada una por su lado de manera desarticulada. Entonces, Javier, sabemos que el piloto está a punto de culminar, que han aprendido muchísimas cosas en este camino y quisiera preguntarte cómo fue como el proceso de contratación de Mobilebox, porque sé que no fue tan sencillo. Y sobre todo, ¿qué le recomendarías a todas estas municipalidades en toda Latinoamérica que están intentando comprar un piloto y todavía no hayan como el camino hacia allá? Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Qué bueno que estamos hasta combinados del verde de Renca. Y claro, pues yo creo que no solamente hay aprendizajes que tienen que ver con nuestro proceso que está culminando, sino con todo lo que hemos escuchado de las otras ciudades. Creo que ahí hay un montón de aprendizajes que poder sistematizar y poder seguir aprendiendo esto que de verdad fue con mucho tiempo dedicado de entender el problema desde los usuarios, desde las unidades municipales. Y yo diría, para partir contando algo del viaje, de cómo fue el viaje de esta contratación a Mobilebox, de hacer la disminución de ese proceso que en Chile le decimos el peloteo, de que las personas puedan pasar de una unidad a otra sin solución, digamos, que creo que es lo más frustrante de la administración pública. Y desde ahí, claro, nosotros antes del proyecto con GovTech y el Banco Interamericano de Desarrollo, estábamos con una motivación, y la motivación tenía que ver con cómo nosotros evitábamos dos cosas. Uno, la multiplicidad de entradas que tienen las personas para formalizar un negocio. En Renca hay 6.000 negocios. Es decir, hay 6.000 no solamente personas que han pasado por este proceso, que probablemente se demoró entre 6 meses y 2 años, sino que se están formalizando empresas todos los días, y creo que esto requiere de una proceso de eficiencia administrativa, y este piloto nos sirvió harto para eso. Entonces, lo primero era cómo nosotros evitábamos esta sensación de peloteo en la multiplicidad de entradas, y lo otro era cómo acompañábamos a nuestra comunidad, a los que querían formalizar negocios, a entender cuáles eran las barreras, cómo podíamos seguir este proceso con ellos. Eso por el lado de los usuarios, ¿no? Que es decir, cómo el foco en el ciudadano hace que nosotros nos preguntemos eso, pero cómo también miramos hacia adentro. Y yo creo que eso es de los grandes aprendizajes que nosotros tenemos. Ahí, en el proceso junto al programa, logramos conocer un poco que no solamente las soluciones pueden estar dentro del mercado existente, el cual nos ayuda a solucionar este tipo de problemas y digitalizar procesos, sino que solamente nuestro desafío, hay más de 30 startups que quisieron ser parte. Y eso fue algo muy interesante, poder conocer este proceso de la startup y contratar a Mobilebox, que nos ayudó a entender, haciendo pruebas tanto internas como externas, cómo este problema podía ser solucionado. Y yo diría que, para entrar en detalle de la contratación, sabemos que el sistema de contratación pública es complejo. Es complejo porque no tiene compras con innovación, no tiene esta visión de probar. Entonces, la alternativa que buscamos nosotros era la consultoría, y la consultoría fue algo que no solamente cumplió con las reglas que teníamos que cumplir, sino que nos ayudó a que esta consultora nos refuerce el entendimiento sobre el problema y nos ayudara a encontrar la solución. Entonces, en esto yo diría que fue un esfuerzo administrativo importante, tanto de la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección Jurídica, la Dirección de Obras, con todas las direcciones que están participando en el proceso de formalización de los negocios. Y en consultoría no solamente nos ayudaron a entender mejor, tanto a nosotros como a la startup que estaba recién entrando al mundo público, cómo encontrábamos soluciones basadas en la digitalización, cómo nos comunicábamos mejor con los usuarios, es decir, cómo la digitalización ayuda a una comunicación fluida con los usuarios, y por otro lado, una administración más eficiente, que era lo que básicamente estábamos buscando. Entonces, hoy día no hemos terminado aún el piloto, estamos siguiendo en pruebas, pero los aprendizajes han sido montones, es decir, cómo nosotros generamos mejor disposición de las unidades a innovar,
cómo hoy día, a propósito que en Chile ya salió una ley de compra de innovación, podemos generar alternativas distintas para buscar soluciones distintas en el mundo de las startups, y cómo, por cierto, acompañamos y tenemos este foco en el usuario desde la disposición de las unidades a innovar, a poder generar mejor solución para, en este caso, la obtención de patente, la formalización de negocio. Y yo diría que lo más importante, ya para ir terminando, es cómo nosotros podemos... Nosotros hoy día estamos en un centro de innovación, tenemos el mandato de innovar, pero aquí es importante que estemos todas las unidades comprometidas con la innovación. Y las unidades comprometidas con la innovación requiere de mucho trabajo de gestión del cambio. Y ahí yo diría que hay un desafío grande de nosotros que somos centro de innovación en esto. Así que con eso los dejo los aprendizajes, encantados de mostrarles luego cómo salió este piloto y cómo vamos cambiando la obtención y formalización de negocios en Renca. De acuerdo con todos los aprendizajes, Javier, sobre todo resaltar la manera en que justamente la Municipalidad de Renca logró, siguiendo las reglas, como bien tú lo dijiste, hacer una prueba. Eso es súper importante porque muchas veces creemos que hasta que no exista estas leyes de compra pública innovadora, no vamos a tener la oportunidad de comprar innovación. Entonces, vale mucho la pena resaltar también ese esfuerzo que hicieron como todos los funcionarios para llegar ahí. Pero también importante como entender que todos estos aprendizajes que nos contaron justamente todos los líderes de cada una de las ciudades nos invitan a dar ese salto de fe. Entonces quiero hacer como un breve resumen. En Santo Domingo, digamos que el relacionamiento con startups ágiles les sumó nuevas capacidades de trabajo y les entregó una solución accionable. En Guayaquil el proceso aún no termina, pero les ha enseñado valiosas lecciones, sobre todo en las condiciones que hay que tener en cuenta para pilotar o para experimentar y prepararse muy bien justamente para entender cuál es el timing o ese momento adecuado para probar. Estaremos muy entusiasmados de ver cómo los resultados de esos pilotos, David, cuando salgan. Y en Renca justamente lograron articular esos diversos actores que antes no se comunicaban del todo bien, estas unidades de gobierno que no se estaban entendiendo tan bien, pero también ahora tienen una hoja de ruta para escalar efectivamente sus aprendizajes y poder informar demandas futuras, poder entender qué cosas fueron muy buenas de este piloto, del solucionador, pero también qué cosas tal vez no funcionaron tan bien y pueden mejorar y podemos encontrar nuevas soluciones que resuelvan con mayor completitud el tema. Los pilotos les ayudaron también a entender áreas cruciales para impulsar ecosistemas GovTech, a traer soluciones innovadoras a sus administraciones, revelaron que hay muchas cosas que no tienen que ver con la tecnología, que justamente tienen que ver con las condiciones en donde se desarrolla el piloto y también justamente generaron estas capacidades de experimentación. La idea es que ustedes puedan conocer con mayor detalle los casos en nuestros casos GovTech, casos que estarán disponibles próximamente en nuestra página web. Y sin más, quiero darle el paso a Nicolás desde Colombia de nuevo. Nico, ¿cómo viste todos estos casos? Muchas felicitaciones a ti en Chile y a todos los equipos que nos acompañan desde Guayaquil, desde Santo Domingo y bueno, y allá en Renca también.